Defender lo indefendible. Que cada cual entienda lo que mejor le parezca. El ser humano, a lo largo de la historia, ha demostrado una increíble capacidad para justificar acciones, ideas y sistemas que, al ser examinados racionalmente o moralmente, parecen claramente erróneos, injustos o incluso, a veces, atroces. Desde la esclavitud hasta la negación del cambio climático o que la Tierra es redonda. Desde defender líderes corruptos hasta justificar guerras totalmente injustificadas, la historia está repleta de ejemplos en que los individuos y las sociedades han defendido lo indefendible. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Por qué incluso con pruebas claras y argumentos racionales en contra persistimos y persistimos y persistimos en proteger ideas, acciones o incluso personas que no merecen la más mínima defensa? Esta pregunta toca el corazón, con lo que significa ser simplemente humano. Nuestras limitaciones cognitivas, emocionales, sociales y culturales. Psicología individual, ego, disonancia cognitiva y sesgos. El ego y la necesidad de coherencia. El ego humano busca la estabilidad y la coherencia. Aceptar que uno está equivocado, que apoyó algo injustificable, indefendible o que sus creencias eran totalmente erróneas. Es una amenaza directa al autoconcepto. Por ello, tendemos a resistir información contraria, incluso si es objetivamente y totalmente válida. Disonancia cognitiva. El psicólogo Leon Festinger propuso que cuando nuestras acciones y creencias entran en conflicto, experimentamos un malestar psicológico. Disonancia cognitiva se llama. Para reducir esta incomodidad, esta disonancia, cambiamos nuestra percepción de la realidad. En lugar de admitir que estamos equivocados, interpretamos y reinterpretamos los hechos. Ejemplo, un votante descubre que su candidato simplemente mintió. En lugar de admitir el error, se convence de que todos los políticos mienten y, por tanto, su decisión sigue siendo totalmente loable y válida. Sesgos cognitivos. Sesgo de confirmación. Buscamos y recordamos información que confirme y reafirme nuestras creencias. Sesgo retrospectivo. Reinterpretamos el pasado para hacerlo coherente con nuestro presente. Sesgo del punto ciego. Reconocemos los sesgos en otros, pero no en nosotros mismos. Estos sesgos refuerzan nuestra tendencia a defender posturas, incluso cuando la lógica o la ética o nuestro pensamiento simplemente las contradicen. Psicología grupal, identidad grupal, lealtad y precisión social. Identidad grupal. Gran parte de nuestra identidad está ligada a los grupos a los que pertenecemos: familia, nación, partido político, religión, clase social o simplemente afición. Defender las ideas del grupo, incluso las incorrectas, las más radicales, se convierten en un acto de lealtad y protección a la propia identidad. Lealtad como virtud. La lealtad se valora socialmente. Quienes cuestionan al grupo son vistos como traidores. Así, la defensa de lo indefendible muchas veces es recompensada con aceptación, mientras que el pensamiento crítico se castiga con el simple aislamiento. Efecto espectador y conformidad. A veces simplemente seguimos la corriente, somos como ovejas. Si todos alrededor defienden algo, es más fácil sumarse que confrontar. El famoso experimento de Hash mostró cómo personas normales daban respuestas incorrectas solo por no contradecir al grupo. Historia. Ejemplos famosos de la defensa de lo indefendible. La esclavitud. Durante siglos, sociedades enteras defendieron la esclavitud como natural.
económica o incluso divinamente justificada. Incluso intelectuales la respaldaron, racionalizando lo irracional. Regímenes totalitarios. Tanto en la Alemania nazi como en la Unión Soviética, millones y millones y millones de personas defendieron atrocidades, auténticas atrocidades. La propaganda, el miedo y la ideología cegaron a la población. Colonización y genocidios. Los imperios coloniales justificaron masacres, auténticos genocidios y expoliación con argumentos de civilizadores. En retrospectiva, señores, parece absurdo, pero en su momento muchos lo defendieron con el más acérrimo fervor. Filosofía y moral, relativismo, dogmatismo y justificación del mal. Relativismo moral. En algunas posturas filosóficas, toda moral es contextual. Esto puede llevar a justificar lo indefendible como normal, según la cultura o la propia época. El relativismo extremo puede ser una trampa que impide condenar simples atrocidades. Dogmatismo y pensamiento binario. Los dogmas impiden el cuestionamiento. Si una doctrina se considera incuestionable, cualquier acción derivada de ella se justifica. También el pensamiento binario, nosotros versus ellos, reduce la complejidad moral. Hannah Arendt y la banalidad del mal. Arendt observó cómo personas comunes del pueblo llano participaron en el Holocausto sin ser auténticos monstruos. Defendieron lo indefendible porque simplemente obedecían, porque no pensaban críticamente, porque eran auténticos borregos. El mal, decía ella, puede ser banal. Mecanismos de autoengaño y racionalización. Autoengaño como defensa psicológica. Mentirnos a nosotros mismos reduce el dolor emocional, el que reside aquí. Si una venganza y una verdad amenazan nuestra autoestima o nuestra visión del mundo, el autoengaño actúa simplemente como un potente analgésico. Racionalización exterior. Después de tomar una mala decisión, la mente construye justificaciones. No cambiamos el pasado, sino su interpretación. Esto se ve en relaciones abusivas, decisiones políticas o creencias personales, o simplemente seguir al líder. Follow the leader, 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 follow the leader. El poder, la propaganda y el control del discurso. La propaganda como herramienta de manipulación. Gobiernos, empresas y religiones han perfeccionado el arte de convencer a las masas de lo falso. El líder siempre convence. La propaganda crea narrativas emocionales que sustituyen al pensamiento más racional. El lenguaje como arma. George Orwell, el gran George Orwell, mostró cómo el lenguaje puede moldear la realidad. Si cambiamos las palabras, cambiamos la percepción. Lo injustificable puede volverse innecesario, con el vocabulario adecuado, evidentemente. Tranquilo, calmado. Esa es la filosofía. Redes sociales y la amplificación moderna del fenómeno. Cámaras de eco y algoritmos. Las redes sociales refuerzan nuestras creencias, mostrándonos contenido que nos agrada. Esto crea burbujas donde nuestra idea, aunque erróneas, se ven reforzadas. Cultura de la polarización. La política y la cultura actuales se basan en la confrontación. Cambiar de opinión se ve como debilidad. Así, defender lo indefendible se convierte en una forma de mostrar nuestra forma y la lealtad tribal al líder. Follow the leader, 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 follow the leader. Sígueme. Consecuencias personales, sociales y políticas. En lo personal, defender ideas erróneas nos aleja de la verdad, crea conflictos internos y externos y deteriora las relaciones. Puede llevar a culpa, vergüenza o aislamiento cuando la realidad finalmente se impone.
y se termina imponiendo, señores. En lo social, la sociedad que se niega y confronta errores repiten ciclos de violencia, corrupción o desigualdad. La negación colectiva impide el progreso. En lo político, el populismo, el autoritarismo y el expresismo se alimentan de la defensa de lo indefendible. Mientras más se sostiene una mentira, más difícil es salir del ciclo. Lo miles de veces repetido se convierte en una auténtica realidad. ¿Hay solución? ¿Cómo cultivar el pensamiento crítico y la honestidad intelectual? Educación crítica, formar ciudadanos capaces de cuestionar y argumentar y cambiar opiniones es básico, es clave. No se trata solo de saber, sino de saber pensar, señores. Para algo sirve el topi y lo que tenemos dentro. Fomentar la duda y la humildad intelectual. Aceptar que podemos estar equivocados es un acto de valentía, no de debilidad. La duda no es enemiga, es la verdad, es el camino, es su camino. Valorar el cambio de opinión. Debemos rehabilitar socialmente a la capacidad de cambiar de postura. Reconocer un error debería ser símbolo de madurez, no como traición. Conclusión. Defender lo indefendible es una de las muchas contradicciones de la condición humana. No lo hacemos por maldad, en absoluto, necesariamente, sino por miedo, por lealtad, por costumbre o por simple ignorancia o por simple borreguismo. Pero si queremos sociedades más justas, diálogos más honestos y decisiones más sabias, debemos atrevernos a ver lo que queremos ver, a cuestionar lo que hemos de cuestionar, lo que siempre creímos, y a dejar de defender lo que no puede ser ni debe ser defendido jamás de los jamases. El camino no es fácil. Requiere valor, educación, autoconocimiento y una voluntad firme de mejorar. Pero es quizás el único camino hacia una humanidad más lúcida y sobre todo compasiva. ¿Y tú? ¿También defiendes lo indefendible? Nos vemos, señores, nos vemos. Jamás defenderé lo indefendible. ¡Viva la crítica social!